Hola de nuevo. Hola. Ya estamos aquí. Perfecto. Ahora sí entraron todos rápidamente. Excelente. ¿Continuamos entonces? Sí. Sí. Gracias. Déjenme ver. Ahora sí. Están entrando. Ok. Perfecto. Ya está. Entonces, estábamos platicando justamente de la selección del paquete termodinámico, que es fundamental. ¿Por qué es tan importante la buena selección de un paquete termodinámico? Bueno, pues porque justamente con él se van a calcular los equilibrios líquido-vapor o líquido-líquido o equilibrio líquido-vapor-líquido que necesitemos para poder llevar a cabo nuestras simulaciones. Si no están bien definidos ese paquete termodinámico, lo que vamos a obtener es cosas que no son reales. Por lo general, se selecciona el paquete termodinámico y se validan los resultados de los equilibrios a partir de datos experimentales, ¿sí? Pero sí necesitamos al menos un algoritmo para saber más o menos qué es lo que necesitamos saber para poder definir si es o no es viable un paquete termodinámico, ¿sí? Este es un diagrama de decisión, un árbol de decisión de Aspen, ¿sí? Ahora, las recomendaciones, hay otra que se llama Hypothec, ¿no? Y es una base de datos. De ahí, esos son los que utilizan ellos, ¿no? Las propiedades, el método de propiedades recomendado, ¿no? Para estos diferentes procesos, pero, ¿sí? Si ven, la ecuación de Penn-Robinson es muy socorrida, bastante, ¿sí? Penn-Robinson, Penn-Robinson. Hay mucha literatura que recomienda esta ecuación porque es muy noble, muy flexible, ¿sale? Esta, la SRK, la de Sauer-Redichon, también para elementos puros, para mezclas binarias, para equilibrios vapor-líquido y para equilibrios vapor-líquido-líquido. Este se los voy a pasar nada más para que le den una revisadilla, ¿sí? Entonces, la correcta predicción justamente de las propiedades físicas de las mezclas, como función de la temperatura y de la presión, es el parámetro fundamental de la buena selección de un paquete termodinámico. Cada método justamente es adecuado solo para tipos particulares de componentes y está limitado a las condiciones de presión y temperatura. Elegir un método equivocado, pues no podría, sino que trae justamente resultados incorrectos en la simulación. Y es particularmente importante para resultados confiables asociados a operaciones de separación, por ejemplo, para destilaciones, extracciones líquido-líquido y demás. Es vital que tengamos un buen paquete termodinámico. ¿Sale? Entonces, seleccionar el paquete termodinámico más adecuado para cada proceso es vital. Comparar los resultados obtenidos en la simulación con datos de literatura, que es lo que les comentaba, ¿sí? Y agregar estimados para componentes que no se encuentren disponibles en el paquete. Muchas veces no los contienen los paquetes termodinámicos, no están sus parámetros de interacción, entonces hay que agregarlos, hay que obtenerlos de tablas, hay que obtenerlos de datos, sobre todo hay que hacer una búsqueda bibliográfica para saber si es correcto o no es correcto lo que estamos haciendo. Y ya en caso extremo,
pues, generar datos en los laboratorios si es necesario para corroborar los modelos. Pero la verdad es que ya la mayoría de los procesos y de los sistemas ya están más que estudiados y siempre vamos a encontrar por ahí algún artículo que nos relaciona correctamente con alguna ecuación de estado las propiedades de nuestro sistema. ¿Sí? Los recursos para obtener la información que necesitamos son básicamente publicaciones y literatura referente a los procesos y manuales del simulador, bases de datos y como último recurso, pues las reglas heurísticas. Los problemas que se tienen para seleccionar el paquete termodinámico es justamente la naturaleza de las mezclas, si son hidrocarburos, si son polares, si son electrolitos, los rangos de presión y de temperatura y los datos que existan disponibles. Cuando tienes un buen paquete termodinámico, cuando tienes un buen simulador, la mayoría de los simuladores comerciales traen una base bastante robusta de propiedades termodinámicas de los componentes que vas a utilizar. Y eso es lo que los hace diferentes de los más económicos a los más caros. La cantidad de datos en sus bases de datos que traen. Recomendaciones para una selección adecuada. Este artículo de Erik Carlson, ¿sí? Se los voy a pasar para que le echen un ojito. Es desde 1996, pero está muy bueno, ¿sí? De Cider también publicó algo por ahí. Y Hypertech. Esas son las recomendaciones. De este señor de Erik Carlson, este es su árbol de decisiones, que es muy similar al de Aspen. De hecho, Aspen lo tomó de él, pero está más simple. ¿Sí? Entonces, entramos y el primer punto es la polaridad. Se divide en polares y no polares. Ahora me voy a ir a los no polares porque estábamos justamente en esta parte de los pseudos o reales. Les estaba platicando justamente con respecto al petróleo. Con respecto al petróleo, lo que se hace es que hay diferentes cortes, se le llaman, dentro del fraccionamiento del crudo. Esos cortes, ¿sí? Como son un mundo de especies, lo que viene en el petróleo, lo que conforma el petróleo, son justamente hidrocarburos, ¿sí? Son especies de carbono con hidrógeno, pero también traen oxígeno, también traen nitrógeno y traen algunos metales, ¿sí? Vanadio, níquel, molibdeno, en trazas, pero los traen. Entonces, es un mundo de especies. Cuando se habla de componentes reales es porque justamente yo sé que tengo N-octano, N-pentano, hexanos, dodecanos, esos son reales porque son una especie como tal y ya está muy bien definida su peso molecular y su composición química. Mientras que los pseudos, es un truquito que se utiliza para agruparlos con respecto a su punto de ebullición. Es decir, se les llaman lumps o cortes. Vamos a suponer que desde 0 grados hasta 80, todo lo que salga de mi mezcla, cuando yo la someto a esa temperatura, yo le llamo gases, hasta 80 grados centígrados. Pero es una mezcla. Ahí en los gases va desde metano, etano, propano, butano, ¿sí? Pero yo le llamo gases. Ese es un pseudo componente ya, y definido por su punto de ebullición, digamos, por su temperatura. Nada más es el rango de temperaturas. Después de 80 hasta 222, por ejemplo, vamos a suponer, yo le voy a llamar naftas, ¿sí? Pero las naftas contienen hidrocarburos un poco más pesados, pero es una mezcla de muchos hidrocarburos, pero yo les llamo naftas. Y les defino un peso molecular promedio, una densidad promedio, una viscosidad promedio. Todas las propiedades se las defino promedios. Después de ahí, del 222 hasta 343, le voy a llamar gasóleo ligero. Y hago lo mismo, tengo todas sus propiedades. Y así sucesivamente. Esos son los pseudocomponentes o cortes, ¿sí? A eso se refiere. Ya cuando defino si es pseudo o si es real, paso a otro punto donde la presión es un punto importante, ¿sí? Si hay presión elevada o es condición de vacío. Si hay condiciones de vacío, pues entonces ya me voy a esta ecuación, el Brown, Key, 10, o ideal, o sea, puedo meter condiciones ideales. Si la presión es positiva, puedo utilizar una Chaucider, una Grayson-Streeter o esta misma, ¿no? Cualquiera de estas.
¿sí? Ahora, cuando son polares no electrolitos, que nos quedamos acá, en este punto, porque aquí nos vamos a los polares y nos vamos a los electrolitos. Ahora, eso no creo que haya ningún problema. Saben cuáles son los electrolitos y cuáles son no electrolitos, ¿verdad? Sí. Ah, ok, de acuerdo. Que no los oigo, ni los veo, pero bueno. Entonces, cuando son electrolitos, la NRTL o la Pitzer es buena, ¿no? Pero si no, nos vamos a la figura 2 y de aquí nos vamos a la presión, ¿sí? Si es por debajo de 10 bares o si es por arriba de 10 bares. Si tengo los parámetros de interacción IJ, ¿sí? Para ambos casos, si los tengo o si no los tengo. Y de aquí vamos a los equilibrios. Si es líquido-líquido o va a ser líquido-vapor. Si no es líquido-líquido, pues entonces nos vamos con estas ecuaciones. Y si es líquido-líquido, nos vamos con estas ecuaciones. Lo mismo ocurre con este caso, ¿sí? Los parámetros. Y aquí ya nos recomiendan algunas ecuaciones, ¿sí? Ahora, en esta figura 3, para estas ecuaciones que tenemos acá, ¿sí? Que son estas. Wilson, NRTL, Unicuac y Unifac. Estas asociaciones en la fase vapor, puede haber dímeros, puede haber hexámeros, se asocian componentes en la fase vapor. Si no existe asociación, nos seguimos con estas mismas, ¿sí? Pero si existe la polimerización, o la dimerización, o la hexamerización, como sea, ya nos tenemos que ir con estas otras ecuaciones. Este señor, Sider, propone algo muy similar, ¿no? Nada más que esto está un poquito más rebuscado, pero a final de cuentas viene dando lo mismo. ¿Sí? De este señor, lo que propone si son hidrocarburos, ¿sí? Si son gases ligeros, si son orgánicos polares, o también considera electrolitos y no electrolitos. Aquí nos refiere a la figura 5 y a la 6. Y a la 5 aquí están hidrocarburos y o gases ligeros, ¿sí? Si tenemos un punto de ebullición en un rango de los componentes, si tenemos una temperatura, una región de temperatura, que si es criogénica o no criogénica, y a final de cuentas la presión, si está por encima de la crítica o no es la crítica. Y para las presiones, con hidrocarburos, nos dice que si hay interacciones, ¿sí? Si hay parámetros de interacción binaria, si están disponibles o no están disponibles. Y por último, posibles separaciones de fases, si hay o no hay. Y estas son las ecuaciones que ocupa. Cualquiera de las dos, o de las tres más bien, la de Aspen, o la de Carlson, o esta de Sider, cualquiera de las tres nos lleva a buenos resultados. Por ejemplo, dice aquí, encontrar el mejor paquete termodinámico para la mezcla 1-propanol con agua, ¿sí? 1-propanol con agua, ¿qué será? ¿Polar o no polar la mezcla? Polar. Polar. Sí, señor, es polar. Entonces, ¿es polar? Sí, sí es polar. Después, ¿es electrolito o es no electrolito? No electrolito. Sí, exactamente. Es no electrolito porque no hay disociación de iones. Entonces, es no electrolito, nos vamos a la figura 2. Ya una vez entrando a la figura 2, la presión. ¿Qué presión? Vamos a suponer que tenemos por debajo de 10 bares, ¿sí? Ahora, ¿tenemos los parámetros de interacción? Si los tenemos que definir si es líquido-líquido o líquido-vapor. En este caso, como vamos a separar, pues tiene que ser equilibrio líquido-vapor. Entonces nos vamos para acá y estas serían las ecuaciones que podríamos utilizar. La Wilson, la NRTL, el Unicuac y sus variaciones. Ahora, si no tenemos los parámetros de interacción, que va a ser lo más seguro, y si el equilibrio es no líquido-líquido, bueno, pues la Unifac nos puede servir y las extensiones de Unifac. Hay muchas extensiones de Unifac. ¿Sí? Por ejemplo,
1-propanol con una mezcla de agua, según este señor Sider. Le entramos, ¿es hidrocarburo? Sí. ¿Hay gases ligeros? No. Entonces nos vamos aquí a la presión, ¿sí? ¿Qué dice ahí que son orgánicos polares? Perdón, orgánicos polares. Pues sí. Entonces nos vamos a la 6. Y de ahí nos lleva a que si hay parámetros de interacción binaria, si hay o no hay. Si se dan cuenta, llegamos a la misma, a la UNIPAC, ¿sí? Pero si están disponibles y tenemos los parámetros, posible separación de fases, sí puede haber posible separación de fases. De hecho, estamos diciendo que sí va a haber separación de fases. Y entonces, aparte de la UNIFAC, si conocemos los parámetros de interacción, podremos utilizar la UNIQUAC o la NRTL. Estas serían las diferencias, por ejemplo, de acuerdo a la selección o no, ¿sí? De un buen paquete termodinámico. En este caso, el asterisco, lo que está graficado con asterisco corresponde al PERRI, que es nuestra Biblia de los ingenieros químicos. Todo lo que siempre quisieron saber y nunca se atrevieron a preguntar está ahí en el PERRI. Y estos por lo general son datos experimentales, así que los vamos a considerar como los reales, casi casi. Entonces, ¿qué ecuación, de acuerdo a esto, se ajusta mejor a los datos experimentales, que serían los del PERRI? Si se dan cuenta, esta moradita, ¿sí? Hablar. Ajá. ¿Y a poco nos mencionaron a Van Laar en la selección que hicimos? Nos recomendaban Uniquac, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y la NRTL. Pero fíjense, la NRTL también se ajusta más o menos, ¿eh? Más o menos, se gusta un poquito más, ¿no? Yo digo que la NRTL es la que mejor representa, si están de acuerdo. Sí. Porque en este caso, miren, ve dónde va la Van Laar y dónde va la NRTL. En este punto sí hay una desviación considerable, pero no es tan significativa. Y por lo general, la que mejor se ajusta sería la NRTL. Entonces, si yo selecciono la Penn Robinson Swap y no sé qué tanto este ingrato, no me acuerdo cómo se llama, vean la verde, ¿dónde está? ¿Creen que me va a servir esta simulación? Pues definitivamente no. Voy a cometer un error muy grande. Este es un diagrama de fases. Este se llama TXY, es decir, la temperatura con respecto a la composición en el líquido, composición en el gas. Estos diagramas yo creo que sí ya más o menos los conocen. Esta parte de aquí arriba, estas que bajan y suben, representan curvas en su punto de saturación para el vapor, es decir, esta curva es la curva del punto de rocío, mientras que estas de acá abajo, estas representan, todas estas, representan líquido en su punto de saturación. Este es X contra T, esta de acá abajo. Estos son los puntos de burbuja, ¿sí? Fíjense cuánto está subestimando todo esto, o sea, no. Con respecto a la temperatura, dice que ya está ebulliendo a los 83 grados, cuando realmente ebulle como hasta los 88.5, algo así, más o menos, 82. No, 88, sí, .5 aproximadamente, por aquí, más o menos. Entonces sí se cometen errores graves si no se selecciona correctamente las propiedades termodinámicas. Sí, es lo que hace el HYSYS, que es muy bueno. Y yo creo que hasta aquí le vamos a dejar con esta presentación. Si están de acuerdo. Y cambiamos. Se la subo al ratito, así completa como ahorita la vieron. ¿Sí? Y ahorita lo que vamos a abordar tantito es el simulador. ¿Sí pudieron instalar su simulador? Sí, profe. ¿Ya les quedó Sí. entonces? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver. ¿Ya lo abrieron? No, Espere. Perfecto. Espere tantito. Les estoy poniendo la pantalla de mi computadora para que vean.
Desaparece la carpeta de Coco. Y nos vamos a Coffee. Sí, porque aquí tiene un montón de subcarpetas, ¿no? Aparte de este de Coco, también van a encontrar otro que se llama Chemsep. Déjenme ver dónde está. Creo que no aparece aquí. Aquí está Chemsep. ¿Sí les aparece también aquí Chemsep? Sí. Perfecto. Ese ahorita no lo vamos a usar. Vamos a usar Coco. ¿Sí? Y nos vamos a Coffee. No Coffee 64, sino Coffee normal. Siempre les va a salir esta, que es hay una nueva versión disponible, que si deseas instalar la nueva versión. Yo ahorita le voy a decir que no. Cuando tengan tiempo la instalan y ya, lo dejan un ratito, pero sí quita tiempo. Vamos a conocer justamente nuestra área de trabajo. Aquí arriba tenemos nuestra barra de tareas, de herramientas, ¿sí? Estos son los comandos, esta es nuestra barra de herramientas. Está muy simple, muy sencillo, ¿sí? ¿Y cómo comenzar a trabajar en esto? Primero, lo primero, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, en archivo, tenemos todo lo clásico, ¿no? Abrir, cerrar, guardar, imprimir, bla. En editar, seleccionar, invertir selección, encontrar corrientes, encontrar unidades de operación y las preferencias. Insertar, podemos insertar una corriente o hay corrientes energéticas como tal, que obviamente no llevan masa, llevan solo energía. Información de las corrientes, operaciones unitarias, controles, estrechamiento de flujos, un reporte de nuestras corrientes, reporte de los parámetros de las unidades, reporte de unidades, el reporte del autor, los objetos, líneas, textos, bla, 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 hipervínculos, rectángulos, óvalos, o una imagen que quisiéramos agregar aquí. Es la que nos interesa, que es justamente nuestra hoja de trabajo, ¿no? Nuestra flow sheet, ¿no? El primero es configurar, validar, resetear, o sea, borrar todo, reporte, insertar corrientes, y es todas las corrientes otra vez reconectarlas, insertar operaciones unitarias, aquí tiene para gráficos, justamente, podemos tener gráficos de temperatura, de presión, de mezclas binarias, TX, que es el que estábamos viendo hace rato, o PX, es decir, a presión constante vamos a ver cómo se modifica cuando cambia la temperatura, o a temperatura constante podemos ver cómo se ve cuando se modifica la presión, la temperatura para los datos de reacción, o graficar la presión para los datos de reacción, y este es para los parámetros del plano, ¿no? Para ver, podemos ponerle rejilla o no podemos ponerle rejilla. Ya son otras, un montón de cosas para ver nada más. Agregar, podemos estar manejando varias ventanas. Entonces, si están de acuerdo, vamos a ver primero con este de Flowsheet, que es lo que nos dice. El primer punto que le picamos aquí es configurar. Aquí lo tenemos también, miren, le ponemos configurar y lo que nos abre, dice aquí, paquete de propiedades, ¿sí? En paquete de propiedades, vamos a agregar un paquete de propiedades, si están de acuerdo. ¿Sí? Vamos a utilizar Chemsep por ahorita, nada más. Y le digo, ¿sabes qué? Sí, quiero ese paquete de Chemsep. Y le pongo uno nuevo. Y me despliega esta pantalla de Chemsep. Para empezar. ¿Dónde le picó el primer menú? Sí, cómo no. Perdón. Miren, déjenme cancelar todo. Déjenme cerrar. Y me voy otra vez. ¿Puedo yo llegar aquí desde Settings, aquí? O me puedo ir desde aquí, desde Flowsheet, a Configuración. ¿Sale? Cualquiera de las dos es lo mismo. ¿Sí? Setting, o lo tengo acá. Aquí
nos abre la pestaña directamente para paquete de propiedades, le digo que agregue y selecciono Kemsep. Es un paquete de propiedades, ¿sí? Y le digo seleccioname ese. Y se abre aquí que dice Property Package por Kemsep, ¿sí? Le digo, quiero uno nuevo. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí, profe. ¿Mandé? Sí. Ok, de sí, acuerdo. profe. Entonces aquí en título, pues le puedo yo poner el título que yo quiera, ¿no? Yo le voy a poner uno, nada más porque me gusta. Y lo dejo sin comentarios y sin nada. Ahora, aquí es muy, muy, muy noble esto porque nos va diciendo qué es lo que nos falta. Ahora, componentes. ¿Qué componentes les gustaría que metiéramos? Vamos a meter una mezcla de hidrocarburos para que sea comportamiento. Sí, Cuando yo descargué el programa, ahorita que lo estoy abriendo, me abre directo el que acaba de poner ahorita. Kemsep. Ajá, ¿está bien? Trae más pestañas aquí si se da cuenta. Trae componentes, propiedades, operaciones y demás. ¿Es así? Sí, pero, o sea, son las mismas. Es este mismo, este que estoy, lo voy a maximizar. Así le aparece a usted. Así. Sí. Pero no le apareció la pantallita de abajo. No, esa no. ¿Pero usted lo abrió desde Kemsep o lo abrió desde Coffee? Primero lo había abierto normal y después ya lo abrí desde Coffee. ¿Y desde Coffee no le apareció la pantalla esta que estamos analizando ahorita? Desde Coffee sí, desde el anterior no. Ya no le entendí. Intente abrir otra vez para que se abra Coffee, por favor. Sí, de Coffee ya lo abrí, o sea, ya me sale la misma, pero lo que me refiero es, o sea, cuando lo descargué me apareció como un programa directo en la computadora que se llama Kemsep. Ah, sí, 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 Lo abrí. sí, pero es lo que le digo, o sea, ese es otro programa. De hecho, el icono, no sé si alcance a ver hasta acá abajo donde le estoy señalizando, es esto el que le aparece en su computadora directo. Sí, ese. Sí. No, bueno, son dos, es que son muchos programas en uno. Digamos que el que maneja todos los paquetes es Coffee. Coffee me puedo ir a todos los anteriores y hasta Kemsep, como lo está viendo usted ahorita. Pero en Kemsep Ok. solamente es para separaciones, es para absorción, desorción, flash y destilación, única y exclusivamente. Y en este que tenemos que es Coffee, podemos meter mezcladores, intercambiadores y columnas de separación y todo un proceso. ¿Sí? O sea, podríamos decir que el general es Coffee. Sí, esa es la hoja de trabajo. Ok, perfecto. Sería para armar nuestro diagrama de flujo. ¿Sí? Y ya, muchas gracias. No hay de qué, para servirle. Entonces vamos a buscar aquí, ¿qué les parece? Hacemos la separación así muy simple, ¿sí? De hidrocarburos. Vamos a meter hidrocarburos, ¿para qué? Para que sean de la misma serie homóloga y para que se comporten como mezcla ideal. ¿Qué les parece si metemos benceno? ¿Sí? Yo le tecleo ahí bencen, todo es en inglés, y ya me lo puso aquí, ya me lo señaló, ¿ya vieron? Y le doy Enter y me lo pasa ya de este lado. Benceno con tolueno. Ahí está el tolueno. ¿Sale? Benceno, tolueno. ¿Quieren que le metamos quileno? No lo dejamos binario nada más, ¿no? Vamos a ponerlo así nada más. Con estos dos nos sirve. Entonces ya tengo los componentes y ya se palomeó aquí. Entonces ahora vamos a las propiedades. ¿Sí? Aquí es donde empieza lo bueno. Nos pide la K, que es la que les platicaba, que es la constante de reparto, cómo la vamos a calcular. Por leyes de Raoult, por ecuaciones de estado, por gamma o phi. Por eso les preguntaba si ya habían visto las evaluaciones de las propiedades de los compuestos o propiedades termodinámicas, algo así, no sé, no me acuerdo. Porque ahí dentro de las ecuaciones de estado, saben que se pueden calcular a través de los coeficientes de fugacidad o los coeficientes de actividad, es decir, gamma o phi. ¿Sí lo recuerdan? Y si no lo recuerdan, le vamos a dar una checada, ¿sale? Nos quedan 10 minutitos. Entonces, permítanme. Ya.
vamos a utilizar una ecuación de estado, si les parece bien. ¿Sí? ¿Qué ecuación de estado? Pues le vamos a meter una Penn-Robinson. Aquí hay dos Penn-Robinson, la 76 y la 78. Vamos a meterle la 78. Y dice, la selección de la nueva ecuación de estado, reseteada. Digo, sí, no hay problema. Use una ecuación de estado consistente para computar la entalpía. Ah, bueno, entonces sí, ya me la deja así ya como tal, ecuación de estado. Aquí no se preocupen porque aquí nos marca que el parámetro IJ nos aparece como asterisco. Podríamos picarle aquí en cargar, ¿sí? Y en Penn-Robinson lo seleccionamos. No, no marcha. Entonces lo dejamos así. Nada más lo dejamos así como tal. Vamos a meter Penn-Robinson para calcular tanto la entalpía como el coeficiente de reparto. ¿Sí? Y me dice, ya cierro esta ventanita y me dice, ¿quieres guardar el actual input? Le digo, sí. ¿Y asignamos las propiedades a esta hoja? Sí. ¿A las corrientes? Sí. Entonces aquí ya nos aparece el nuevo paquete. Ya cuando tengamos aquí ya nuestro paquete, ya podemos cerrar esta hojita y ahora sí podemos armar aquí nuestro proceso. De estos que están aquí abajo, ya saben, es hoja nueva, abrir, guardar, configurar, que es la misma que tenemos aquí, ¿sí? Este nos va a servir para validar si ya está listo todo para poder correr. Con este vamos a correr, dice aquí sol, para resetear, para borrar todo. Este es para insertar las corrientes de nuestro proceso, insertar corrientes de energía, ¿sí? Insertar información a las corrientes, y este sobre el que vamos ahorita, insertar operación unitaria, ¿sí? Le picamos aquí, y aquí nos va a desplegar este cuadro de diálogo donde tenemos todas las operaciones unitarias. Aquí están las custom, que son las que podríamos definir nosotros. Expansores y turbinas. Le picamos si tenemos un expansor o una turbina. Genéricos, tenemos operaciones, ¿sí?, de convertidores de corrientes y demás. Este no lo vamos a usar ahorita. Heater, coolers and heat exchangers. Nos dice calentadores, enfriadores e intercambiadores de calor. Podríamos utilizar un heater cooler. Vamos a meter un calentador enfriador. Si lo selecciono, me aparece el icono. Y aquí lo puedo poner, si están de acuerdo. ¿Sí? Bueno, vamos a seleccionar otras operaciones unitarias. Vamos a separarla. Entonces, vamos a seguir leyendo aquí qué más tenemos en información. ¿Sí? Calores de combustión, calculador de información o medidas de unidades. No nos interesa eso ahorita. Separadores, mezcladores. ¿Sí? Tenemos muchos. Corriente, bueno, tuberías y válvulas, que nada más nos va a aparecer una válvula, pero bueno. Bombas y compresores. Reactores, tenemos de tipo CSTR, que es de mezclado total. Reactores al equilibrio. Reactores de conversión fija, o reactores tipo Gibbs, que son los que te llevan hasta la extensión de todo, que se lleva al equilibrio. Más allá del equilibrio, más bien. Entonces, PFR, ¿no? Ahorita no vamos a utilizar reactores. Y en separadores. Aquí hay un KEMSEP, hay un separador de compuestos, hay un flash y hay un separador de sólidos. Vamos a utilizar un flash. ¿Sí? Selecciono yo el flash y le digo selecciono. Y lo pongo aquí. Yo puedo modificar el tamaño de estas cosas. Lo puedo hacer más larguito o más anchito o como yo lo quiera, ¿no? Pero así vamos a dejarlo así, que se vea bonito. ¿Qué es lo que es un flash? Bueno, pues un flash no es otra cosa más que un tanque grande donde entra una corriente, ¿sí? Y como es un recipiente grande, lo que hace es separar las corrientes. Vamos a tener una salida por arriba y una salida por abajo. Eso sería todo. Ahora sí vamos a meter corrientes. Le pico yo aquí en insertar corriente y se pone una crucecita. Hago clic donde quiero que nazca y suelto el clic, lo arrastro y hasta que tope con mi primer equipo, le doy clic. ¿Sí? Esa sería mi primer corriente. Vuelvo a seleccionar y conecto este con el flash.
Ya lo tengo. Vuelvo a seleccionar y coloco uno arriba y aquí me va a preguntar, allá arriba, ¿qué quieres que salga? ¿Vapor o líquido? Bueno, pues obviamente quiero que salga el vapor porque es en la parte de arriba y conecto uno en la parte de abajo y ya no me va a decir nada porque pues ya quedó definido que arriba es vapor y que abajo es líquido. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Profe, ¿cómo puedo borrar sí, pues una corriente más? Una corriente, mire, nada más la selecciona, le da un clic y le aplica Supreme. Dice, delete, una corriente seleccionada, le digo sí, y ya está. Ok, gracias. Ahora, va numerando conforme vamos agregando esto. Pero si yo le doy doble clic aquí en el icono donde tiene el número, ¿sí? Se pone en azulito. Entonces yo aquí le puedo cambiar el nombre. Le voy a poner feed, es decir, la alimentación, ¿sí? Aquí arriba le puedo poner vapor. Y acá abajo le voy a poner líquido, ¿sí? Por ejemplo. Nos quedan 3 minutitos. Ahora, cuando yo selecciono aquí, cuando yo le doy doble clic en donde está el nombrecito, se pone azul. Pero si yo le doy doble clic sobre la línea, sobre la corriente, se despliega la corriente como tal. El nombre dice que es alimentación, con lo cual estoy de acuerdo. ¿Sí? Las conexiones y todo, ¿no? Ahora, la presión. Aquí podemos cambiar unidades. Aquí está en Pascal. Si le doy clic ahí, se despliega y le voy a poner atmósferas. ¿Sale? Y ya está. Ya le cambié de presión de pascales a atmosféricas. Y de Kelvin le voy a cambiar a Celsius. Si están de acuerdo. En presión le voy a poner 1, una atmósfera. Y en temperatura, ¿les parece si le ponemos 80? Vamos a ponerle 80 grados centígrados, nada más por colocar una temperatura. La fracción molar de benceno, ¿les parece si la dejamos equimolar? Es decir, 0.5. Sí. Ok. Yo al agregar 1, el otro queda definido ya porque es una mezcla binaria. El flujo, también podemos cambiar las unidades del flujo. Podemos ponerlo en gramos, kilogramos, libras, mol, onza, todo lo que quisiéramos. Vamos a dejarlo en mol, pero no vamos a dejarlo por segundo, vamos a dejarlo por hora, si están de acuerdo. Así podemos modificar las unidades y automáticamente ya nos calculó el peso molecular promedio, ¿sí? Y aquí abajo nos habla ya de los componentes, ¿no? Benceno y tolueno, moles por hora. ¿Por qué no nos pone nada? Pues porque todavía no le ponemos el flujo. ¿Les parece si le ponemos 1000 moles por hora? Y automáticamente nos aparece ya más información. Aquí nos va a aparecer la fracción de la fase. Dice que todo está entrando como líquido. Ah, entonces está bien, no llegamos al punto de ebullición. Para probar esto, fíjense, yo le voy a subir aquí la temperatura. Me voy a ir a 100. ¿Sí? Y ahora todo es vapor. ¿Sí lo ven? Sí. Perfecto. Entonces vamos a regresarnos a 80. Y nos dice que es todo líquido. Y más aún, acá nos da un montón de propiedades. Cuando dice aquí todas las propiedades, ¿no? Bueno, nos da el volumen. Obviamente es un volumen molar, entalpía de la alimentación, punto de burbuja. De la temperatura del punto de burbuja son 92 grados. Es decir, estoy por debajo de, ¿sí? Y la presión para el punto de burbuja a esta temperatura lo tendría que yo llevar a 0.69 atmósferas. El punto de rocío, la temperatura del punto de rocío son 98 grados centígrados y la presión para el punto de rocío con esa presión que tengo serían 0.50, perdón, esa temperatura serían 0.55. Y aquí nos habla también de las propiedades del líquido. Nos queda menos de un minuto, compañeros. Como actividad tienen que hacer un